vamos a hablar un pelín de esto que nos va a servir para poder trabajar lo que se viene antes de entrar en tierra derecha ya con el tema de guía porta, de programación de PLC como tal, porque uno de los aspectos fundamentales de la programación de poder hacer algo con nuestros PLC, ¿no es cierto? Tiene relación con poderlos conectar a algún tipo de red. Eso es como fundamental. La red más usual, la que nosotros podemos conectar hoy día a cualquier dispositivo, es trabajando con una red con conectores de estilo, que ya muchos los conocen, que son los conectores RJ45 con las normativas correspondientes. Que si uno las quisiera nombrar, tendría que anotar la EIA A 568A y la EIA A 569B. En buen chileno, normal. Siempre tratamos de medir las cosas. Pero el nombre correcto es para la norma recableado que identifica qué pin va con qué pin, es la 568A o la 568B, que son las que se utilizan regularmente para hacer cables o los cables que ya están fabricados, los que uno compra, ¿no es cierto?, para algún tipo de conectividad eterna. Ahora, el fabricar cable y toda esa historia no es consulta nuestra, por lo tanto, a menos que sea estrictamente necesario a futuro en el laboratorio, fabricaremos algún cable, pero eso ya va en otro ámbito. Eso es más técnico que otra cosa, así que aquí no venimos a fabricar cables. Si alguien lo quisiera hacer, no hay ningún problema, pero no voy a gastar tiempo en enseñar a colocar un conector, porque eso sí que lo voy a entender, lo voy a entender. Entonces, ¿cuál es lo importante y por qué saco a colación esto? Porque me interesa lo que va por este cable. No me interesa tanto el cable. Si bien uno sabe que tiene que elegir un cable de algún tipo, con algún tipo de apantallamiento especial, dependiendo del lugar donde lo va a emplazar, pero a mí me interesa lo que va aquí adentro, no tanto el cable en sí. Además que el cable se mueve bien hecho, así que y por eso si usted no lo quiere comprar hecho, alguna de las personas que usted tiene a cargo o va a tener a cargo se encargará de fabricar el cable y usted mirará está bueno, está malo y se acabó. Entonces, en este caso, cuando uno quiere utilizar este tipo de conectividad, necesariamente lo hace porque quiere conectar dispositivos de alguna u otra forma en red. O sea, que se comunique un dispositivo con otro. Ahora, ¿cómo se comunican y a través de qué se comunican desde el punto de vista de los protocolos? Seguramente en el ramo de comunicación de datos lo conversaron, y tienen que haberlo conversado bastante. Tal vez demasiado, en algunos casos terminan algunos saturados por ahí con esa asignatura, pero hay cosas que es necesario saber, que es necesario manejar, y que derechamente no se pueden omitir para establecer un buen enlace. En el caso nuestro, los enlaces obviamente no van a ser enlaces sutiles entre computador y computador. No, o sea, lo nuestro va por otro lado. Lo nuestro va por qué no conectar una HMI, ¿no es cierto?, en este family-máquina, en pantallita, con un PLC, o ambas cosas conectarlas a algún tipo de servidor, que es como lo más usual. Ahora, la tendencia a utilizar este cable es por una cuestión de costos, de facilidad de la implementación, y en realidad hoy día gran parte de los fabricantes de hardware, tanto a nivel industrial como a nivel de oficina, están en esto, ¿ya? Y los que no están migrando a esto, ¿ya? Entonces es una cuestión que antes se veía mucho solamente en la red de oficina, hoy día no. Ustedes que están en el mundo de la industria saben de sobra que cables y conectores de este tipo se encuentran por todos lados hoy en día, con algunas grandes diferencias. Los protocolos de comunicación que corren sobre este tipo de cables y conectores en la industria son un tanto distintos a los que corren por los mismos cables y conectores en una oficina. La lógica es la misma, y vamos a tratar de estudiarla un poquitito.
para que en el momento cuando estemos en el laboratorio y necesitemos hacer un cableado entre dispositivos PLC, pantalla, computadores o servidores, sepamos qué cable utilizar y más que qué cable, qué es lo que va por el cable. Eso es súper importante. Bueno, cuando uno dispositivo de alguna forma, lo que en realidad quiere hacer es generar algún tipo de red. ¿Pero para qué? O sea, ¿por qué si hace unos 20, 30 años los PLC funcionaban tan bien en la planta y cada uno en forma independiente controlando una máquina? ¿Por qué surge la necesidad de tenerlos todos conectados en red? ¿Por qué surgen los buses de campo al final? ¿Cuál es la idea? ¿Cierto? Obviamente la idea es centralizar un poco la información, poder hacer transferencia de datos entre terreno y oficinas de forma más expedita, poder tener supervisión del proceso a través de alguna interfaz hombre-máquina o literalmente de pantallas tipo televisores que están puestas en las salas de control, donde lo que uno ve en muchos casos o alguna interfaz tipo Wonderworld, tipo WCC, mostrando algo. ¿Ya? ¿Para qué mostramos algo? Hay varias razones por las cuales me puede querer mostrar ese algo. Uno es para ver en tiempo real qué está pasando en alguna línea de producción, para poder supervisar qué está pasando con algún PLC en la planta. De hecho, si voy arriba, más arriba, empiezo a sacar datos estadísticos, puedo tratar de obtener información acerca del proceso en sí, optimizar el proceso productivo. Y en general, todo el manejo de la información está suscrito a esto, a generar redes de algún tipo. Ahora, cuando nosotros iniciamos este tema, y lo que ustedes seguramente terminarán de ver con Guillermo, es cómo hago enlaces entre dispositivos, pero a nivel de protocolos, un tanto complicados tal vez, algunos algoritmos que hay para transmitir información, tramas características de algunos protocolos, pero esa parte de comunicación de datos es teoría neta de cómo se transmite la información. Pero después viene el cómo desde el punto de vista más práctico, o sea, cómo conecto un HMI con algo, cómo conecto un PLC con algo, cómo hago uso del protocolo en particular. Esa es la idea de lo que vamos a hacer nosotros, de cómo conectar las cosas para que efectivamente la HMI que vamos a generar pueda controlar, más que controlar, supervisar el funcionamiento de un PLC y, por qué no, de algún pequeño proceso industrial. No voy a hablar mucho de sistema de escala porque es una palabra que de repente algunos la mal utilizan y creen que un HMI conectado a un PLC es un sistema de escala. Eso está muy lejos de ser un sistema de escala, demasiado lejos. Eso con suerte es una supervisión de una máquina o una supervisión de un PLC con una pantallita, pero no tiene por dónde ser un sistema de escala. El concepto de escala es mucho más grande, mucho más grande. Ahora, si me voy a una planta de proceso en forma íntegra, qué sé yo, o tal vez no una planta de proceso, tal vez al sistema interconectado central, y voy a las oficinas principales de Santiago, donde veo un montón de pantallas mostrando información, ahí sí puedo decir que este es un sistema de escala, con toda propiedad. Pero yo, frente a una máquina con una pantalla, con suerte, eso es una HMI. Entonces hay que tener cuidado con eso de repente el mal uso de la tecnología en el ámbito de control. Ahora, cuando uno quiere establecer red de datos, lo hace por una cuestión bastante obvia: compartir recursos, lo que comentamos recién. Llegar a diversos dispositivos para dejar información en ellos, sacar información de ellos, y empiezan a surgir unos dispositivos diversos que me generan esta conexión o esta concentración de muchas líneas. Entonces, entre los dispositivos diversos que nosotros podemos eventualmente encontrar, dentro de cualquier instalación básica de red, y que nosotros en algún minuto vamos a tener que ocupar, pero vamos a tener que saber también cómo ocuparlo de buena forma. Obviamente, lo que corresponde a trabajar hoy día, no podemos decir que vamos a trabajar con esos dispositivos, con los hubs. Esa cuestión ya es historia. Nadie usa eso. Y si en alguna planta de proceso hay un hub, todavía lo primero que hay que hacer es cotizar otro elemento y botar esa cuestión. Esa cuestión es basura, no sirve para nada. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer uno? Cambiar, migrar y colocar elementos switch, ¿ya? Que obviamente tiene muchas más prestaciones y muchas más ventajas respecto a un dispositivo que yo siempre digo, un dispositivo tonto, ¿ya? Que es un hub, ¿ya? ¿Por qué? Porque si uno lo mira en la parte de estructura física, tal vez a simple vista son dispositivos muy parecidos. Tienen bocas de conexión,
cada uno, y tal vez hasta la misma cantidad de bokeh. Tienen una serie de LED indicadores que cambian de color, ¿no es cierto?, cuando algún evento ocurre, y no hacen nada más. Todas las líneas eventualmente están llegando aquí, están llegando todos los dispositivos computadores. ¿Por qué no? Por aquí puede ingresar la señal proveniente de un PLC sin ningún problema. Desde aquí puede salir un HMI, también cero problema. O sea, lo que yo quiera puedo conectar aquí, con algunas salvedades que vamos viendo después en la práctica y en el camino, a medida que lo vayamos utilizando. Pero en rigor puedo conectar lo que a mí se me ocurra, siempre y cuando cumpla el mínimo requisito de estar con una conexión tipo RJ45, que es el conectorcito que aparece en la imagen inicial. Y más que nada esa es la salvedad, porque el tipo de cable que voy a utilizar depende del proceso donde va a estar puesto el cable, así que lo importante es que tenga un conector RJ45. Entonces, en este caso, este dispositivo switch, que es como lo que hoy día se utiliza, tal vez de aquí a un tiempo más estos también empiecen a decaer o aparezca un dispositivo mejor que este todavía, se empiezan a utilizar en medio de esto, de los dispositivos hub, que yo les dije, esa cuestión ya es pieza de museo, a pesar de que en muchos lados existe todavía esa estructura en base a hub. Lo que pasa es que aquí, por ejemplo, si yo coloco una serie de dispositivos, obviamente, desde el punto de vista de la conectividad de los dispositivos, es transparente. O sea, este computador, si está todo bien cableado, bien configurado, sería capaz de ver al computador que está al lado y sería capaz de ver al HMI y al PLC. Eso pasa por otro lado, no tanto por el switch, sino que pasa por la configuración correcta que yo haga de direcciones de los dispositivos. Por lo tanto, si mi establecimiento de direcciones está correcto, yo podría cambiar este switch y eventualmente colocar un dispositivo antiguo, colocar un hub. Y tal vez la comunicación sea tan funcional como era en el switch. Pero con un pequeño gran problema. Este dispositivo hub, lo único que hace es recibir señal y distribuirla a todos lados, ¿no? Asumiendo que por aquí está el ingreso de señal. Si un paquete de datos, como vamos a ver más adelante, ingresa a este dispositivo, el paquete de datos que ingresa no sabe a dónde va. Por lo tanto, empieza a preguntar por todas partes si el dispositivo que hizo la solicitud está presente dentro de este hub. Por lo tanto, el paquete de datos que ingresa aquí se pasea por aquí, por acá, por todos lados. Cuando encuentra el destinatario, bien, lo encontró. Pero seguramente el destinatario, cuando recibe la información, va a volver a generar una solicitud hacia afuera. Y cuando esa solicitud sea generada, el dato va a salir y va a empezar a buscar la salida como tal del hub. Por lo tanto, constantemente en este dispositivo tengo un ir y venir de datos por todas las bocas de este dispositivo. Veis que este dispositivo sea identificable de una manera súper simple, porque en alguna parte por ahí tiene un pequeño LED que dice colisiones. ¿Ya? Es un clásico, no hay hub que no tenga el LED colisiones. ¿Ya? Porque es evidente que teniendo tanto tráfico de información dentro del dispositivo, lo más probable es que en algún instante se produzca choque de paquetes de información. Cuando eso se produce, obviamente este LED empieza a destellar ahí como un buen rato y me está avisando que hay un problema, que uno de los dispositivos está saturando el sistema o que tengo demasiado tráfico de paquetes de información dentro de este hub. Solución, no hay muchas, ¿verdad? Una solución podría ser ir al gabinete de comunicaciones, bajar el disyuntor, volverlo a subir, que se restablezca la red y seríamos felices como por 10-15 minutos. Y después el problema otra vez se presentaría. Entonces, esos problemas se presentan cuando la cantidad de dispositivos que tengo conectados es muy grande. Y este dispositivo, como tiene cero inteligencia, simplemente admite paquetes de información paseándose por toda su boca y le da el fin. Bueno, este dispositivo no hace eso. ¿Ya? Este dispositivo no hace eso y hace algo mucho más inteligente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque este dispositivo switch cuenta con memoria. ¿Ya? Y la memoria es del tipo RAM. ¿Ya? ¿Cuál es la gracia de que tenga memoria? Por eso es que lo asocia a un dispositivo un poquito inteligente respecto a ese que no tiene la memoria. Porque en esta memoria, este dispositivo switch, que es un elemento de conmutación, como el nombre lo dice, esta memoria tiene un objetivo muy particular. ¿Ya?
Esta memoria me permite almacenar direcciones físicas. Entonces, cuando uno lee direcciones físicas, dice, ¿a qué se está refiriendo? ¿Cómo es eso de la dirección física? Bueno, las direcciones físicas no son otra cosa que las direcciones MAC. Las direcciones MAC. Y vuelve la pregunta de hoy, ¿qué son las direcciones MAC? Bueno, las direcciones MAC es un dato numérico o alfanumérico, depende de cómo usted lo mire, porque es un dato que está escrito en hexadecimal, ¿ya? Formado por 48 bits, ¿ya? Y que identifica al hardware correspondiente a la tarjeta de red del dispositivo. Por lo tanto, cualquiera de los computadores que están en esta figura, cualquiera de ellos, el que tenemos nosotros enfrente, todos tienen y poseen una dirección MAC que está asociada a la tarjeta de red correspondiente del dispositivo, ¿ya? Por lo tanto, ese computador tiene una MAC, el de al lado también, pero con una pequeña salvedad. Cada una de estas MAC son distintas y únicas en el mundo. Ese es la gran esencia de las direcciones MAC, ¿ya? Si yo compro un computador que tenga conectividad Ethernet, tiene una dirección MAC. Otro computador que compre va a tener otra MAC. Si compro 20 computadores, tengo 20 direcciones MAC distintas porque tengo 20 tarjetas de red, una por cada computador. Por lo tanto, esta verdadera huella digital que tienen los computadores, que va a insertar la tarjeta de red, que es propia de la tarjeta de red, y por eso se le llama dirección física, ¿ya? Es la dirección MAC. Que insisto, está compuesta por 48 bits, como lo vamos a ver después, vamos a ver las tramas y todo lo demás de cómo está compuesto. Entonces, cada uno de estos dispositivos tiene una dirección MAC. Esa dirección MAC se almacena aquí, en la memoria del switch. ¿Pero para qué? ¿Por qué? ¿Qué gano con eso? Algo súper simple. Este dispositivo, al tener una memoria, obviamente como una memoria RAM, funciona mientras el dispositivo esté energizado. Yo le quito la energía y esa RAM se borró, ¿ya? Entonces, cuando conecto un dispositivo a este switch va generando una verdadera matriz, una tabla, donde va asociando cada boca a la dirección MAC del dispositivo que está conectado a ella, cada una. ¿Por qué? Porque como vamos a ver después, las tramas que salen de mi computador, entre otras cosas, llevan como información mi dirección MAC. Por lo tanto, cuando esta trama que sale de un computador cualquiera conectada a este switch pasa a través del switch, el switch detecta esa dirección MAC y la almacena en esta pseudo tabla que va generando en su memoria RAM. De tal manera que cuando algún paquete de información viene ingresando desde el mundo externo, de inmediato alude a su tabla y pregunta cuál es la MAC destino que tiene el paquete de datos que viene ingresando. Como voy a descubrirla, discrimina a cuál boca tiene que enviar el paquete de datos que viene ingresando. Y de esa manera optimizo el funcionamiento y por eso se conoce como switch, ¿ya? Estoy conmutando y enviando datos a quien corresponda y no hago lo que hace un hub, de pasear los datos por todas las bocas, ¿ya? Entonces, esa es como lo principal, la gran diferencia entre un hub, un dispositivo que no tiene memoria alguna, simplemente concentra datos, versus un dispositivo que efectivamente sí tiene algún grado de memoria, y es el switch. Bueno, volviendo entonces a esto, sacando la opción al switch porque estaba aquí dibujado un dispositivo hub que en realidad está ahí de adorno, porque ya nadie utiliza hub en cualquier sistema de unos 10 años hacia adelante. Es muy difícil encontrar un hub por ese gran problema de las colisiones, ¿ya? Si yo tengo un dispositivo que esté haciendo demasiado tráfico broadcast, lo más probable es que este dispositivo caiga, ¿ya? Y en la industria no hay ninguna dificultad en encontrar dispositivos que estén haciendo broadcast, así que esto fuera, ¿ya? Y si en alguna parte, algún proceso industrial, ustedes notan que la red está inestable, lo primero que uno tiene que hacer es empezar a mirar la antigüedad de esta red y empezar a mirar los gabinetes de comunicación, tal como el que está ahí al fondo, donde uno mira ese gabinete lleno de lucecita. Ahí en ese lugar están los switches, los hubs, están los patch panels, los concentradores de línea, está todo. Y si es necesario colocar un router, va a estar ahí también. Pero uno mira estos gabinetes y obviamente si encuentra un dispositivo hub que, insisto, se caracteriza porque tiene esta pequeña luz ahí que dice colisiones, ¿ya? Usted va a mirar el panel frontal y va a decir directamente esta cuestión es un hub a la basura. Y lo más probable es que solucione un problema de conectividad en algún punto o en algún sector de la empresa. Bien, acá
como les decía, la gracia de conectarnos en red es compartir recursos. Y también aparece por acá, y eventualmente podría sí estar, y lo vamos a ocupar, un dispositivo enrutador, un router. El cómo configurar un router, cómo conectar correctamente una red y cómo maneja las tramas del router, tiene que ver con otra asignatura, por lo tanto, hasta aquí vamos a llegar nosotros, ya de ahí para allá. Esta parte hacia el interior tiene relación con redes computacionales que viene el próximo semestre, así que meterse acá no tiene ningún sentido. Ya hay tiempo para complicarse con este bandido que está. Nosotros de aquí para allá. Entonces, cuando uno quiere conectar en red, ahí están las opciones, ¿no es cierto?, que le acabo de comentar este rato. Llega a estructuras de este tipo, a estructuras LAN. Una estructura LAN no tiene por qué estar supeditada a una oficina, puede estar en la industria. De hecho, hay LAN a nivel de la industria. Por lo general, cuando yo establezco una LAN, es para establecer conexión entre varios dispositivos respecto de un dispositivo principal que se llama en muchos casos servidor, donde hay almacenada base de datos, lo que yo quiera accesar. Para nosotros, esta estructura va a ser muy familiar, demasiado diría yo, con la diferencia que cada uno de estos dispositivos que están aquí, que son simples computadores, para nosotros van a ser autómatas programables, cada uno. Y eventualmente alguno de ellos puede ser un HMI. Y este dispositivo que está aquí en medio no es un servidor común y corriente, sino que va a ser un servidor de otro estilo, que nos va a suministrar conectividad industrial. Entonces, esta estructura LAN la vamos a implementar, vamos a hacer uso de ella en el laboratorio, y obviamente hay que configurarla. Por eso es que me interesa mucho dar estos pequeños tips de redes de área local, para que en su minuto, cuando estemos en el laboratorio, nos estemos preguntando, profe, ¿cómo conecto esta cuestión? ¿Cómo configuro la conectividad? ¿Cómo establezco enlace entre un dispositivo y otro? ¿Cómo conecto la HMI al PLC? ¿Cómo saco datos del PLC que está por allá y yo lo quiero traer al servidor? Para evitar todo ese tipo de preguntas es que yo le estoy pasando esto ahora. Entonces, en su minuto yo les voy a pedir que hagan la conectividad correspondiente, me traigan la etiqueta, los tags de un lado para otro, hagan el vocablo HMI, generen las curvas de proceso y todo lo demás. Entonces, como usted ya sabe, generar gráfica y todo lo demás, en su minuto va a saber trabajar con algunos aspectos de WICC, y esto va a ser casi un adorno. Esta cuestión uno lo sabe hacer por decantación, o sea, involucrarse en sistemas de automatización y control industrial sin saber por lo menos conectividad a internet sería un fracaso, no llegamos a ningún lado. Pero podemos andar todo el tiempo con nuestro teléfono móvil consultando Google a ver cómo se configura esta cuestión. Eso es impensado en un ingeniero, o sea, no. Todo el conocimiento, como le he dicho todo el tiempo, tiene que estar aquí en las neuronas, no en Google, no en el teléfono móvil, y menos en el amigo. A algunos nos falta el amigo paleteado, que todo el tiempo lo llamo para echarlo con mis dudas. No, ya hay que ir dejando lados. Después viene la red de área amplia, que eventualmente también la vamos a configurar, ¿ya? Quizás no durante este semestre, porque a alguien se le puede ocurrir hacer algo interesante, a alguien se le puede ocurrir, ¿por qué no? Desde mi casa, conectarme a la universidad, hacer algún tipo de experimento, lanzar un sistema de control y ver las curvas de tendencia desde mi casa y no tener que venir al laboratorio de la universidad a hacer las cosas. Para eso necesito una red de estilo. Obviamente necesito saberla configurar. Pero hay algunos pequeños, grandes problemas respecto de si yo quiero llegar a establecer una comunicación de ese estilo, porque la universidad tiene una serie de filtros. Yo no puedo, literalmente, desde mi casa conectarme a la universidad y empezar a sacar información o colocar información aquí en algún computador de la universidad. Eso no se puede hacer. En teoría. En la práctica sí lo vamos a poder hacer. ¿Por qué? Porque hay que levantar algunos túneles para poder pasar por la información sin ser detectados por los firewall institucionales y hacer algunos trucos por ahí. Se puede, de hecho uno lo hace. Hay muchas aplicaciones hoy en día lo hacen para poder lograr esta conectividad y dejar de tener esa dependencia de tener que ir a la planta a ver el proceso, tener ir a ver qué pasó, sino que me conecto de la casa nomás con mi computador y veo qué está pasando en alguna línea de producción y si puedo dar una solución remota la doy. ¿Ya? Entonces, esa es un poco la tendencia del día y no tanto estar metido aquí. ¿Ya? Esta cuestión se hace una vez nomás. Si falla un cable se cambia y chao. Yo no puedo estar preocupado de la cablería, ¿no? Yo estoy preocupado de acá. De qué está pasando en un nivel más arriba. Y de hecho, para eso están acá, no para andar con la maleta herramienta al hombro. Eso ya tiene que ir quedando un poco en la historia. Entonces,
Esto es lo que he conversado tantas veces que uno está como acostumbrado a que la solución te la den y no que la des tú. Entonces falla un sistema, falla un sistema de control y uno empieza a preguntar por todo, ¿cuál es el problema? Chuta, ¿y qué es lo que hago? ¿Y qué conecto? ¿Y qué desconecto? ¿Cómo hago conecto al PLC? ¿Cómo le saco el programa? ¿Cómo le cargo el programa? ¿Y cómo hago un implemento? ¿Y cómo? ¿Y cómo? ¿Ya? Estoy esperando que todos recurran a mi auxilio, ¿no es cierto? Y le den una mano, y el que no me la da es una que mala onda. No. Entonces, supuestamente, de aquí en adelante va a ser usted el que se va a enfrentar al problema y va a ser usted el que lo va a tener que solucionar sin preguntarle a nadie. Que usted va a tener las herramientas para resolver el problema. Y siendo un poco analítico, va a llegar a la solución. Va a llegar. Pero es una cuestión que cuesta porque uno está como con la tentación de que tiene el teléfono, el número del amigo aquí a mano, y es cosa de llamar, ¿no? Y solucionar el problema. Y uno tiende a la solución fácil. No llamo a mi amigo, oye, ¿sabes que tengo este problema? Acá en el teléfono nomás, esto le gusta. Mira, conéctate esto aquí, cambia allá, modifica esta línea acá. Y uno lo hace, no aprende nada. Pero cuando te quitan el teléfono, ya, ahí está el problema. Solucionado. Es como que no nos gusta. Pero ahí hay que estar. Ahí es donde tenemos que estar. Por lo tanto, en el laboratorio seguramente yo les voy a dar un problema y les voy a pedir soluciones. No problemas. Entonces lo que le he dicho también en esta asignatura, o sea, pero me voy a preguntar, profe, ¿cómo configuro esta cuestión? No sé. Yo le heredé un problema, usted tiene que resolverlo. ¿Cómo? Tiene un montón de herramientas para hacerlo. Entonces acá, otra opción, en vez de trabajar con una red cableada, con esta cablería que está acá, de estas normas de cableado, está hacerlo mediante red inalámbrica. Que es una cosa que antes era impensado que llegara a la industria, pero hoy día está presente en la industria. Tal vez no con la misma red Wi-Fi que uno conecta en la casa, ¿no es cierto? Esa cuestión no nos sirve para un ambiente industrial. ¿Ya? Pero en el ambiente industrial sí existe el modem DRF y trabajan directamente en radiofrecuencia y no en las redes convencionales wireless que uno trabaja en la casa. ¿Ya? También vamos a ver algunos de esos aspectos para que se entienda el próximo semestre. No sé si conmigo o con algún otro, pero vamos a conversar con él. ¿Para qué? Para que podamos llegar a esto. ¿Qué es lo que nosotros andamos buscando? La conectividad que nosotros andamos buscando. ¿Ya? Poder tener diversas HMI, diversos PLC, todos conectados a la misma red y poderlo accesar en un sistema central donde tengo dos opciones. O esta planta la controla un sistema DCS o la supervisa un sistema SCADA. Tengo dos opciones. ¿Cuál opción voy a elegir? Depende del proceso. En algunos casos un sistema SCADA es más adecuado, en otros casos un DCS es lo que corresponde. Pero si yo estoy aquí, en alguna de estas partes del proceso, aquí, en esos lados por ahí, y miro los sistemas de control, seguramente yo voy a ver salas de control dentro de la planta, voy a ver personas que están ahí, voy a ver monitores, tipo televisores casi, colgando los muros, de todos los viejos mirando los televisores con un computador al frente. Y yo podría pasar por esa planta de proceso y hacerme la pregunta de qué es lo que hay. ¿Hay un sistema SCADA o hay un sistema DCS? Entonces, uno desde la ignorancia poco y nada podría aportar. O sea, si ustedes van y lo invitan a alguna planta de proceso y no lo llevan aquí al cerebro de todos, sino que lo pasean por acá, usted va a mirar pantallas por todos lados, HMI por todos lados y va a decir, lo que hay aquí es un sistema SCADA. Y después la persona que lo llevó a conocer la planta dice, no, nosotros tenemos un DCS. Entonces a uno le empiezan a chocar las cosas, pero si en la planta tenemos lo mismo y tenemos un SCADA. Y después va a otra planta y ve lo mismo. Entonces no se va a decir, lo que hay aquí es un sistema DCS. No, es un SCADA. Chuta. Entonces, ¿cómo? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo encuentro esa sutil diferencia? Bueno, una opción sería, ¿no es cierto?, descubrir quién es el fabricante o qué programas son los que están implementados en el proceso. ¿Ya? Si me encuentro con que los sistemas son ABB, lo más probable es que sea un sistema DCS. Pero si me encuentro con que lo que hay entre medio es un ICC convencional, tal vez sea un sistema SCADA. Entonces, el encontrar la diferencia entre un sistema y otro no es una cuestión tan fácil. ¿Ya? Hay que revisarlo un poco y por lo general hay que venir acá. Por lo general. Ahora, ¿cuál es la gran diferencia entre uno y otro? Cuando uno quiere implementar un sistema de supervisión o de control industrial, están los dos caminos, ¿sí? Y son
tal vez no son caminos divergentes, sino que son paralelos. ¿Ya? Porque, desde el punto de vista de lo que yo quiero hacer, si lo que me interesa a mí es obtener información del proceso todo el tiempo, qué está pasando, cómo ha estado la temperatura en este sector, cuánto ha salido por esta línea de producción, cuántos camiones han salido de bodega, un montón de cuestiones así, yo podría decir lo que necesito es un sistema SCADA. ¿Ya? Y con eso estoy del otro lado. ¿Por qué? Porque un sistema SCADA está orientado a la captura de datos, ¿ya? A obtener información de los procesos. ¿Ya? Esa es la orientación principal. ¿Ya? Captura, adquisición de datos, de información. Y no tanto de control. De hecho, un sistema SCADA no hace control, poco y nada. Con suerte en un sistema SCADA voy a tener pequeñas HMI distribuidas por la planta donde yo puedo tal vez decir que el estanque no tome temperatura de 1000 grados, sino que tome 900, que los ventiladores de la línea partan, ¿ya? Que la máquina en sí inicie su funcionamiento, ese tipo de cosas. ¿Ya? Pero si tengo una correa transportadora por aquí en alguna parte del proceso que está, qué sé yo, anda a 10 metros por minuto, ¿ya? Y yo no la quiero tan lenta, yo quiero más rápido, yo quiero 11 metros por minuto. Lo más probable es que un sistema SCADA tenga que ir al lugar aquí, detener esa correa transportadora, desconectar la alimentación, colocar el clásico tag, ¿no es cierto?, la etiqueta ahí que estoy trabajando, conectarme al PLC, modificar el lazo control, echar a andar todo nuevo, si es que está en función del PLC, si es un variador es más fácil, pero si está en función del PLC tengo que hacer eso. Y después de que terminé mi labor, probar, está todo ok, reinicio todo, echo a andar el sistema, quito mis etiquetas de seguridad, me voy y tuve detenida 1 hora y media, 2 horas esta parte del proceso. ¿Por qué? Porque quería cambiar 1 metro por segundo una diferencia de velocidad. Entonces, obviamente lo que tenía aquí, lo más probable es que haya sido un sistema SCADA. Pero si lo que hubiera en esta planta hubiera sido un sistema DCS, tal vez ni siquiera lo guié. Ni siquiera. Sino que simplemente aquí en el DCS busco el lazo de control correspondiente a ese sector de la planta y busco el lugar específico donde está la correa transportadora que yo quiero modificar la velocidad. Ingreso desde acá al servidor, modifico en tiempo real sin ir a detener el proceso, sin hacer nada, sin nunca ir para allá. Simplemente modifico el lazo de control de aquí, cargo en el PLC remoto y el cambio de velocidad va a ser inmediato. Y nunca detuve la línea de producción. Gran diferencia entre un sistema DCS y un sistema SCADA. Entonces el sistema DCS está orientado al control del proceso. No así el sistema SCADA, que está orientado a la obtención de datos del proceso. ¿Ya? Por eso le digo que es muy importante qué ando buscando. ¿Qué es para mí más importante? ¿Modificar siempre los lazos de control de la planta? ¿O esa cuestión va a ser más o menos estable y me interesa saber la producción que tengo? Entonces ahí elijo uno o elijo otro y para cada uno hay diversos fabricantes. De hecho, nosotros tenemos aquí, con algunos alumnos por ahí estoy gestionando levantar el sistema, tenemos un DCS, curiosamente, que no es una cuestión fácil. Ustedes si no empiezan a preguntar qué universidad por aquí o qué instituto por aquí tiene un DCS, nadie lo tiene. Pero nosotros tenemos uno, tenemos una DB800, esto es el laboratorio. Y la idea con estos alumnos es levantarlo y conectar todos los procesos que tenemos aquí de electrónica al DCS, para poder tener un sistema de supervisión remota completo y modificar lazos de control. Ya hicimos un primer intento, funciona muy bien, muy bien. El DCS es ABB y las plantas de proceso tienen PLC Siemens y alembrales y todo se conecta sin ningún problema. Obviamente no es una cuestión plug and play, no tiene que olvidarse de eso ya porque aquí es muy raro que algo sea plug and play. Hubo que maniobrar bastante, pero se logró. De hecho, si a ustedes les interesa el tema, en biblioteca está el trabajo de título de este par de alumnos que implementó eso acá. Hoy día está fuera porque tuvimos que cambiar algunas cosas, así que en este minuto está desconectado. Pero si ustedes buscan el trabajo de título en biblioteca está muy interesante, muy interesante. Pablo Fuente y Hernán Godoy, ustedes lo pueden buscar ahí. Y busquen el trabajo de título de DCS ABB. Si quieren adentrarse en estos temas, ese trabajo de título está muy bueno. Muy bueno. ¿Ya? Para los que no tienen ni idea de DCS, léanlo. Les va a servir de cultura general un poco en la parte de control. Y si a alguien se interesa y le quedó gustando el tema,
es cosa de converse conmigo y durante el próximo semestre puede involucrarse con esto y hacer algunas cosas interesantes en el DCS que tenemos. Pablo Fuentes. Está disponible. Pablo Fuentes. Pablo Fuentes y Hernán Godoy. De ellos es el trabajo de título. Entonces, voy a parar esto. Entonces, este tipo de cosas que son un poco complicadas, que uno las mira de lejos, de hecho en las plantas industriales habrá uno o dos encargados de DCS, no hay más. ¿Ya? El resto sueña con llegar allá, pero es un camino largo. ¿Y por qué es un camino tan largo? Por lo que le acabo de comentar. O sea, el nivel de responsabilidad que tú tienes trabajando aquí es muy alto. Porque tú modificaste mal el lazo de control y puedes generar un accidente hacia una persona, un problema en los equipos, una falla de la planta en general. Entonces, no es tan fácil poder accesar aquí arriba y ser efectivamente un ingeniero de CS. Cuesta, y no poco. De los alumnos que le acabo de comentar, uno de ellos es ingeniero de CS hoy día y trabaja en eso, es su trabajo. Y la idea, yo conversé con él, y la idea es que él venga para acá un día, conversemos un rato, y ustedes le puedan hacer preguntas, salir de dudas, y en realidad es que le entregue un poco el feedback de lo que él ha hecho en todo este tiempo. ¿Ya? Porque él, al igual que usted, hace como 4 o 5 años fue alumno de aquí. Se tituló y hoy día trabaja en eso. Siempre trabajó en eso, pero hoy día en propiedad. Es ingeniero de CS, una minera. ¿Ya? Así que tiene mucho que entregar. Mucho que entregar. ¿Ya? Así que voy a gestionar que venga un día para que puedan conversar con él, conocerlo un poco y se den cuenta que es una persona igual que ustedes, ¿no? Con las mismas facultades que tienen todos ustedes para pasar la asignatura, él lo hizo igual. Pero le gustaba tanto este tema que se apasionó con eso y terminó siendo su trabajo y en eso no sale nunca mal eso. Y Hernán está en lo mismo, ¿ya? Con DCS distintos, pero está en lo mismo. Entonces, si hay alguien que maneje esos temas, yo confío plenamente en que estos dos alumnos lo manejen. Pueden hacerle ustedes las preguntas que quieran. Uno lo mira esto, en lo particular yo fui su profesor guía en el trabajo de título, pero la verdad que no, yo fui sobrepasado. O sea, yo manejaba un montón de cosas que yo no manejaba derechamente. ¿Por qué? Porque en muchos casos la práctica es la que te hace la expertise. ¿Ya? Eso es lo que le hace la expertise. De repente la teoría es súper buena, pero si tú nunca metiste las manos en algo, a veces hay cuestiones que no se te ocurren. ¿Ya? Es como cuando uno recién se enfrenta a la empresa después de haber salido de técnico y lo tiran a los leones. Entonces uno parte con tremenda expectativa. Como que yo sé todo. Y te aparece el primer problema en planta y hasta ahí llega. Y te empiezas a desesperar y que la cuestión no funciona, y que en el laboratorio de la universidad funcionaba todo, en el laboratorio del instituto funcionaba todo y aquí no funciona nada. ¿A quién llamo? Y te empiezas como a bajonear, y te empiezas a encontrar un verdadero ignorante. Entonces, no, sabes que en realidad los años después no se está ni una cuestión de eso. Y en la práctica es cuando empieza a aprender. Yo creo que todos como alumnos, más de alguna oportunidad pasamos por eso, ¿ya? Pero es una etapa que todos vivimos y que es totalmente superable. Seguramente acá igual, lo más probable es que hasta el certamen que dieron delante, seguramente lo miraron y que esta cuestión sonido. Y algunos dicen, no, me fue mal, no respondí. Y después, tal vez, un año más o a final de año, van a decir, oye, el certamen estaba botado fácil. Claro, después, pero en el minuto de la puesta en cuenta. Entonces, seguramente todos los que están en la industria ya se saben las panas de memoria de las máquinas. Les falló algo, tiene que ser esta cuestión, partes para ellos, solucionar. Porque ya pasó el tiempo de aclimatamiento, donde todos los problemas que podían ocurrir, ocurrieron. Y cuando hay un problema nuevo, ya por último te sube la adrenalina un poco, pero no. Pero la planta es la misma, entonces no cambia mucho mejor. Me acuerdo mucho cuando hice una práctica, no sé si alguien conoce Inchalán, hice una práctica con un electrónico ahí en Inchalán, y nos falló un sistema de pesaje en la parte de clavería, tipo 4 de la tarde, y entraba el otro turno y había que echar a andar la cuestión. Y nosotros cancheros, él sobre todo, pensábamos que la cuestión era ir, mirar, modificar algo, un cable y listo. Y no, lamentablemente no fue así.
y estuvimos hasta las 3:30 de la mañana tratando de hacer funcionar la cazadora de clavos. Entonces, fue una cuestión complicada. Y más encima, terminamos a las 3:30 de la mañana y al día siguiente había que estar a las 7 en la planta de nuevo. Entonces, 3:30 de la mañana, las duchas, por la casa, un tuto con suerte, la tuya te levanta a las 6:30 y vamos otra vez la misma cuestión. No te dieron ni la clase. Había que hacerla funcionar. Entonces, ese tipo de cosas, te vas curtiendo de a poco, al final uno dice, no, esta cuestión es fácil. No hay nada que no se pueda resolver. Entonces, acá, cuando uno se enfrenta a este tipo de redes de comunicación, empiezan a aparecer diversos protocolos de comunicación. ¿Ya? Y como empiezan a aparecer diversos protocolos de comunicación, la pregunta del millón es, y si los dos van por el mismo cable, entonces ¿por qué estamos hablando de protocolos distintos? Porque ambos protocolos que están aquí trabajan efectivamente sobre el mismo sistema cableado. Yo podría conectar con cables distintos y va a funcionar, va a levantar el sistema. Lamentablemente, lo que va aquí adentro, las tramas son distintas. ¿Ya? La forma en la que los dispositivos se comunican es un poco distinta. Seguramente lo vieron con Felipe cuando trabajaron en Arduino y conectaron comunicación serial. No sé si alcanzaron a hacer esa experiencia de comunicar un Arduino con otro a través de puertos de comunicación serial. No. ¿Lo alcanzaron a hacer? No. ¿No? Ya. Bueno. Pero, aunque no lo hayan alcanzado a hacer, seguramente conversaron de la comunicación seria. ¿No? Ya, en comunicación de datos. ¿Hablaron algo ahí? ¿Tampoco? ¿Sabe qué? El profe hablaba de comunicación de teléfonos que ya están obsoletos. ¿Cómo así? De verdad, daba ejemplo de comunicación de teléfonos de los años 60, decía, de los años 80, y nunca hablamos de redes de comunicación actuales. No, pero es que obviamente, si nosotros no manejamos lo básico, malamente mancha lenta. Obviamente esto lo vamos a ver, pero había que saber lo básico, lo fundamental. Por eso lo conversaba de RS232, porque RS232 estaba mucho antes que esto. Y RS485 antes aún. ¿Ya? Y por ahí es donde estaban las redes Token Ring y esas cosas raras que aparecían de repente que uno hoy día las escucha, son como piezas de museo. Token Ring hoy en día, no. Pero lamentablemente les tengo que decir que sí. Que Token Ring hasta nuestros días sigue existiendo. Lo que pasó es que empezó a mutar, ¿verdad? Empezó de poquitito a mutar y la antigua Token Ring original de los computadores Epson convencionales con pantalla verde ya no existe. Pero sí migró hacia acá. Y por aquí adentro nosotros nos encontramos con arquitecturas que son las verdaderas arquitecturas Token Ring, pero con un algoritmo un poquito distinto. Y en vez del Token Ring convencional aparece la arquitectura tipo Polling, que cambian un poquito. ¿Cómo se llama? Polling. Pero la idea es la misma. ¿Ya? ¿Cuál era la dinámica de Token Ring? Por ejemplo, este dispositivo PLC necesitaba comunicarse hacia la red. Y teníamos un elemento principal que se encargaba de decir quién se comunica o quién tiene acceso a la red. Acceso al medio, dicen los que están involucrados en la red. Entonces, tenía un dispositivo que te daba derecho de entrar a la red o de comunicarte. Entonces tú levantabas una bandera, literalmente, y decías, yo PLC quiero enviar un dato, todo el rato así. ¿Hasta cuándo? Hasta que el dispositivo te miraba y decía, ya, envía el dato. ¿Lo enviaste? Sí, ya. ¿Quién quiere más enviar tú? Ya, ahora envía tú. Entonces, la forma de trabajar de Token Ring era esa. ¿Ya? Y en la red antigua funcionaba muy bien. ¿Por qué? Porque eran lentos. Pocos datos. Había muy pocos computadores, muy pocos dispositivos, todo andaba muy lento. ¿Ya? Pero hoy día, imagínense una red Token Ring con las velocidades actuales. Es impensable. Es impensable. Por el dispositivo que tiene que estar dando los derechos de uso de la red estaría loco. No funciona. Se colapsa. Entonces, en la arquitectura industrial de hoy en día, ese concepto que en algún minuto se utilizó, desapareció. Y empezó a aparecer el concepto del polling. ¿Qué es el concepto del polling? Es más o menos la misma idea, pero con una sutil diferencia. Le doy derecho de conversar a cada uno durante un tiempo determinado. Y me paseo por todos los dispositivos de la red. ¿Quieres decir algo? Tú no importa. Tú sí, tú no, tú sí, tú no, tú sí, tú no. Vuelvo a pasar. Ahora, ¿quieres decir algo? No, sí, tú no, sí. Todo el rato.
Entonces, lo que estoy haciendo es escanear la red y preguntándole a cada dispositivo si quiere enviar información. Si la quiere enviar, la va a enviar en ese instante. Si no, tiene que esperar a que otra pase. ¿Vamos? Entonces, esa forma de trabajar se conoce como el polling en las redes industriales. A diferencia, insisto, del token ring, que el token ring era vía solicitud. Yo te voy a hablar, acá no. Yo te pregunto igual. Si hablas bien y si no, no importa, pero te voy a preguntar igual. ¿Ya? Esa arquitectura es un poco más eficiente desde el punto de vista de la distribución. ¿Ya? Porque tengo tiempos dedicados para cada dispositivo. Pero bueno, a mí lo que me interesa es esto, de cómo trabajar en esto. No en esa red polling todavía en la parte industrial, está por otro lado ahí. Recién estamos aquí, ¿ya? Donde efectivamente tenemos dispositivos concentrados, tenemos una HMI, tenemos una red Profinet, ¿no es cierto? ¿Quién es Profinet? ¿Me suena? ¿Siemens? ¿Será? ¿Tal vez? Sí. Ethernet IP, ¿me suena también? ¿Quién podrá ser? Allen Bradley, Rockwell, ¿ya? Por aquí tenemos una red Rockwell y por acá tenemos una red Siemens. Pero lo que pasa es que en muchos casos estos dos señores no conversan. No. Si a mí se me ocurre enviar un dato e implementar una arquitectura Maestros Cloud con un PLC, perdón, con un autómata programable Siemens y con un PLC Allen Bradley, lo más probable es que estos dos sistemas se miren feos. Y de aquí para allá no. Y de allá para allá no tampoco, porque son fabricantes distintos. Entonces, entre medio tiene que existir un pequeño elemento que se encargue de establecer enlaces de un lado para otro, sin ningún problema. Este dispositivo que aquí no está dibujado, pero eventualmente lo podríamos colocar, sería un servidor. ¿Verdad? Y ese servidor es el que se encargaría de hacer las traducciones en este dispositivo. Es como si, no sé, a tu planta un día llega alguien que vendió un proyecto, tipo de este proyecto ya en mano que te venden. Entonces los compra a los alemanes, se los compra a los chinos, llega el chino y en media hora te arma todo y te entrega la línea funcionando, toma que está, se mandó a cambiar el chino y después la línea falló y hay que gastar. Entonces está llamando el chino viene, demora ahora 15 minutos en solucionar el problema y se vuelve a ir. Y en algún minuto viene el chino, el problema más complicado y tú le pides que te explique cuál fue la solución. Y te hablan en chino. Entonces tú lo vas a mirar al chino, el chino te mirará a ti. Entonces, ¿qué pasó? No existió la interfaz de comunicación. En ese caso, ¿qué tendría que ser entonces? Un intérprete, un traductor. ¿Para qué? Para que el canal de comunicaciones entre tú y el técnico que viene del extranjero se puedan comunicar y conversan el mismo idioma a través de este interlocutor válido que va a ser el traductor. Bueno, acá es la misma cosa. Yo necesito un servidor que me haga la vez de traductor. De las tramas de este protocolo las pueda transformar en las tramas de otro protocolo. O que tal vez ni siquiera las transforme, sino que simplemente las deje en el servidor para que este otro dispositivo las pueda tomar desde el servidor. Bueno, esa arquitectura es la usual y hoy en día tal vez esta cuestión se ha estandarizado mucho, pero no se ha estandarizado a nivel de los buses de comunicación. Sí se ha estandarizado bastante en este nivel, el tipo de cable que voy a usar. Yo puedo transportar Ethernet IP y Profinet por cables convencionales con conectores RJ45. De ahí el gran problema que a veces uno tiene, y tiene una pantallita, una HMI marca Siemens, que tiene comunicación Profinet y tiene un PLC Allen Bradley que tiene comunicación Ethernet IP, y ambos tienen en su parte posterior o en su parte frontal, en el caso del PLC, un conector RJ45. Entonces cuando uno mira el PLC y por ese motivo tiene que cotizarle una pantalla para este proceso, uno empieza a buscar, ¿qué pantalla tiene conectividad Ethernet? Dice uno. Y le aparece un montón de pantallas. Le aparecen Schneider, le aparecen Jaco, le aparecen de la línea Siemens, le aparecen pantallitas ABB, le aparecen pantallas de cualquier fabricante, hasta unos chinos que no ha ido nunca nadie, pero están. Entonces uno las mira y empieza a mirar la hoja de características y lo primero que uno malamente se fija, oye, esta pantallita tendrá conectividad de internet, sí, mi PLC tiene, listo, la compro. Y te llega la pantalla y conectaste todo, faltan unos cablecitos, que armaste el cable, si es que no había uno, y conectaste este dispositivo con todas las direcciones del PLC, con tu cablecito y no pasa nada. Entonces uno empieza a mirar, oye, pero si esta cuestión es RJ45 y este también es RJ45. Y el cable es un cable crossover para asegurarme, y no. Entonces, después cuando uno empieza a leer la letra chica, esta cuestión decía aquí abajo, Modbus TCP. Y esto lo decía Ethernet IP.
No tienen por dónde. Entonces, y lo malo es que uno compró la cuestión, entonces empieza a ser el loco. Por ejemplo, lo que pasa es que era muy chica la pantalla con los colores muy feos. ¿Por qué no la cambiamos mejor? Y se sacó el pillo por ese lado. ¿Ya? Entonces, uno no puede hacer esa mierda. O sea, lo primero que tiene que hacer es mirar qué PLC necesito intervenir desde el punto de vista de la conectividad de redes. Darme cuenta qué tipo de conector está utilizando. Si es conector RJ45, ya tiene conectividad Ethernet, bienvenido. Pero tengo que averiguar qué diablos está pasando ahí. ¿Qué tipo de tramas tiene? Si son tramas de este protocolo, chuta, entonces tengo que conectarme a una pantalla que tenga y admita el mismo protocolo. Y si no lo admite, tendría que tener un dispositivo que se encargue de que conversen en ambos mundos. ¿No? Entonces, esos son el tipo de cosas en las que uno no se puede caer. No, sería impensado que un ingeniero de la Santa María comprara 20 pantallas de un fabricante y 30 PLC de otro fabricante para conectar y funcionar. No, entonces esa cuestión no se puede hacer. ¿No? Ahora, siempre tomamos una locura, así que vamos a pasar con esto. Ya. Cuando uno empieza a hablar de este protocolo, del protocolo Ethernet, es que nosotros nos vamos a encariñar un rato con este protocolo porque es muy versátil. Muy versátil. De hecho, me gusta bastante este protocolo. Cuando puedo, lo uso. Cuando puedo, lo uso. Porque es como cuando mis alumnos de primer año de electrónica le hago circuito a ellos, y yo siempre les digo, yo tengo un teorema regalón. El teorema que yo aplico para resolver cualquier sistema de circuito es Thevenin. Lo que sea, yo lo resuelvo por Thevenin. Y los alumnos me miran feo porque encuentran que el Thevenin es el más difícil de los teoremas de circuito. Pero no, y yo los trato de mostrar y convencerlos de que Thevenin la lleva. La lleva. Al final de la carrera terminan creyendo. Pero pasan como 2 años y no. Pero al final se titulan y a sus pies de la cama está la foto de Thevenin. Entonces, es una cuestión que es natural. ¿Por qué? Porque uno se hace amigo de un protocolo en particular, ya sea porque lo maneje mejor, porque tiene mejores prestaciones, y por último, porque el PLC que tengo en la planta, o sea, me saca uno. Así es. Entonces, este protocolo Ethernet convencional de las redes de computadores tiene un pequeño gran problema. El acceso al medio es un tanto complicado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tiene el algoritmo que se conoce como algoritmo CSMA-CD. ¿Qué diablos significa eso? Porque está escrito. ¿Ya? No, se no vayan nada. Eso significa control de acceso al medio con detección de portadoras, de portadoras y de colisiones. ¿Qué significa todo ese chorizo? Vamos a ver. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un pequeño sistema, voy a borrar este hub, no sé por qué se quedó tanto rato acá, se me quedó mal. Imagínense, vamos a tratar de explicar esto lo más simple posible. ¿Ya? Siempre nosotros hemos dicho que cuando tú sabes algo, tienes que ser capaz de explicárselo a tu abuela. ¿Ya? Si tu abuela te entiende, bien, ya estamos bien. Si tu abuela no te entiende, es porque explicando, ahí no. Entonces, miren, nosotros vamos a tratar de asumir un poco la lógica de este protocolo haciendo una similitud con algo que conocemos, con algo más terrenal. Porque lamentablemente el protocolo Ethernet, si bien es un protocolo de capa física, ¿no? También tiene que ver con el enlace a nivel de la normativa. Pero vamos a ver por qué. Imagínense que nosotros, y esto lo puede vivir usted, de hecho, lo más probable es que usted salga de clase y se va a acordar de estos garabatos que hace acá. Entonces, imagínense que esto que estoy dibujando acá es la autopista, la autopista Concepción Talcahuano. Es la autopista Concepción Talcahuano. Los que se vayan por ese camino, en tanto tomen la autopista, se van a acordar de esta clase. Y los que no, van a ir a la autopista. Para poder acordarse. Entonces, ahora, esto que está ahí es una calle. Obviamente una calle, una autopista. Pero, curiosamente, yo estoy por aquí, en otra calle, que llega a la autopista. Ahí estoy. Entonces, cuando yo miro la autopista, puedo estar aquí, ¿no es cierto?
Estoy aquí yo con mi cacharro, ¿no es cierto? Ahí estoy arriba de mi cacharro. Y por acá viene un montón de autos, camiones, de todo, pasando por esta autopista. Bien. Esto, para mí, va a representar no un autito, sino que va a representar un paquete de datos. Estamos haciendo un símil bastante burdo, pero funciona bien para darte explicación. Estamos acá con un paquete de datos, ¿ya? Toda esta estructura que tengo acá viene siendo el canal de comunicaciones Ethernet. Entonces la autopista no se llama autopista, sino que se llama Ethernet, ¿cierto? Ethernet, ¿ya? Toda esta estructura forma parte de la estructura Ethernet. ¿Por qué digo que Ethernet es un protocolo de capa física? Porque en este caso, viendo el punto de vista de la autopista, seguramente por aquí, en algún lado, ¿cierto? Hay un letrerito por ahí que te advierte de la velocidad máxima y te dice que ha sido 100 kilómetros. No sé si era 100 o no, pero te dice 100. Y después esta callecita por acá te dice que no es 100. Esta callecita aparece otro y por acá te dice que es 50 la cuestión. Listo. Y te vas llenando de letreros por todas partes que te dicen los límites de velocidad. Bien, dice. Estoy limitado, estoy acotado. No es que tú lo respetes, no, pero estás acotado. Entonces, cuando estoy aquí, con mi límite de velocidad, y quiero ingresar a la autopista, que tal vez tiene otro límite de velocidad, pero eso es secundario. Lo importante es que estoy aquí. Y empiezo a llegar aquí, yo, paquete de datos, y quiero subir a esta autopista, al troncal principal. Quiero ingresar hacia allá. Asumiendo sentido de tránsito de izquierda a derecha, diciendo algo. Entonces, quiero ingresar. Pero cuando usted, los que manejan acá, los que andan en bicicleta, los que andan en monopatín, los que salen a correr, por último, ya los que caminan, ya. Llego hasta aquí, mira aquí en la esquina, y cuando llega a la esquina y encuentra que hay un montón de vehículos pasando aquí en la autopista, acá, allá, acá, allá, usted por instinto, una cuestión de conservación de la especie, usted se coloca aquí y espera, ¿cierto? ¿Y qué es lo que espera? Que no haya nada. Que exista un espacio, ¿cierto? Podría usar otra palabra que se me feo. Que exista un espacio, ¿cierto? Ya. ¿Cómo? Que exista un espacio. Entonces, aquí. Si ese espacio está, ¿qué va a hacer usted? Si el espacio se produce, usted va a decir, bien, entonces yo voy a salir de aquí y voy a empezar a hacer uno más en la autopista. Maravilloso, ¿cierto? Maravilloso. Pero, ¿qué ocurre si cuando usted quería tomar la autopista resulta que esta cuestión estaba así? Y usted estaba aquí. Usted miró, pero dice, no. ¿Por qué? Porque si me ocurre asomarme más, me van a pegar tortazo y hasta ahí llegué. Entonces, uno dice, no, ¿sabes qué? Voy a esperar un poquitito. Y uno prende la radio, se queda en la esquina, mira. De repente, en algún minuto se produjo el espacio necesario para que yo efectivamente ingrese a la autopista. ¿Estamos? Bueno, eso que funciona en la autopista, funciona allá, en Ethernet. ¿Cuál es la gran diferencia? La gran diferencia es que en la autopista usted está mirando todo el rato, pero eres tú el que mira. En este caso, son los paquetes de información los que eventualmente miran. No están así, pero asumimos que miran. Entonces, ¿qué ocurre? Este paquete de datos y el protocolo de Ethernet lo empuja a hacer el primer intento. ¿Y por qué dice detección de portadora? Es como una respuesta súper obvia cuando aquí te dice, ¿sabes qué? Allá al final, como 4 cuadras más allá, comienza la autopista. Pero uno no la ve. A uno le dice, 4 cuadras más allá está la autopista. Entonces uno va con la fe de que la autopista está. ¿Ya? Bueno, acá, esa fe de que la autopista está, se conoce como detección de portadora. ¿Ya? El carrier detect, que estaba de alguna forma por ahí, ¿no? Detección de portadora, ahí está. Entonces, esto para mí es la portadora. ¿Ya? Todo esto es la portadora. Existe, por eso puedo estar arriba como paquete de datos. Luego me dice, con múltiple acceso y detección de población. Ya, ¿qué significa? Este paquete de información va a ser el primer intento de entrar a la autopista. Si no puede, va a esperar un instante prudente y va a hacer un segundo intento. Si no puede, espera un instante prudente y hace un tercer intento. Y si en el tercer intento le va bien, ingresa
al enlace. ¿Estamos? Sube al enlace. Si le va mal, ¿qué va a ocurrir? Lo más probable es que si tú forzosamente trataste de ingresar a la autopista, a pesar de tener gran tráfico, vas a generar un choque, ¿cierto? Una colisión. ¿Y se acuerdan que antes nombramos un dispositivo bandido por acá que era un hub? Colapso. Y que tenía un LED para que esa colisión. Bueno, dentro de este hub ocurre exactamente eso. No hay control, ¿ya? Por lo tanto, estos paquetes eventualmente pueden llegar a chocar. ¿Qué ocurre en la autopista cuando hay un choque? ¿Qué ocurre? Hay un taco, ¿no es cierto? Bueno, cuando en una red Ethernet se generan colisiones, todo el tránsito se estanca. Todo se queda en pausa. ¿Hasta cuándo? Hasta que esta colisión desaparece. ¿Hasta cuándo está el taco en la autopista? Hasta que llega Carabineros, saca a los bandidos para acá, para allá, saca el cachureo y todo sigue. Bueno, en una red pasa exactamente lo mismo. ¿Puede llegar a ocurrir eso en un switch? Sí, puede llegar a ocurrir eso en un switch. Por eso es que muchas veces cuando el sistema está mal diseñado, yo llego a donde está el gabinete de comunicaciones, bajo el automático disyuntor que me dicen, lo vuelvo a subir y esta cuestión se limpió. ¿Ya? Lamentablemente, como el sistema está mal diseñado, después de un rato van a volver a la colisión. Ya sea hub o switch. Si el sistema está mal diseñado, van a haber colisiones igual. Entonces, estos avisos que están acá, del punto de vista de la red, son la velocidad máxima de transmisión que yo puedo lograr en esta autopista que es Ethernet. ¿Estamos? Esa es la velocidad máxima. Bueno, pero cuando uno empieza a mirar esta cuestión y empieza a pensar un poco en cómo viaja la información, se generan algunos pequeños cambios. ¿Por qué? Porque si bien yo tengo una autopista, tengo esta autopista de la información, la voy a dibujar acá, ¿no? Y yo sé que esta cuestión tiene un ancho que para mí viene siendo algo así como el ancho de banda en el tema de las comunicaciones. ¿Qué ocurre? En la autopista, cuando ustedes se acerquen ahora más tarde en la micro caminando en el auto, se van a dar cuenta de un pequeño detalle. Ustedes pueden ir al mall, por ejemplo, pueden subir la pasarela caminando y se quedan un rato ahí. Se quedan un rato mirando y de repente van a ver, uy, pasó un camión, súper largo. Por acá, un gallo en moto. Por acá, un autito. Por acá, mira, por el borde va un tipo en bicicleta, eso, no sé. Súper temerario. Pero al final, cada uno de estos vehículos tiene un objetivo. Llevar o transportar a alguien de A a B. La bicicleta, en forma independiente. El camión, seguramente lleva mercadería. O también va vacío, no sé. Pero yo veo un camión. ¿Ya? En el vehículo puede ir una persona, el puro conductor, o pueden ir 4 o 5. ¿Ya? Entonces, cuando uno empieza a asociar eso con el concepto de Ethernet y de redes de comunicación, empieza a aparecer lo que se conoce como el frame Ethernet.